un segundo nomás. Por favor, unos segundos. Gracias. Ya, correcto. El doctor Benítez, por favor, entonces. Ya. Señor magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Señor magistrado, hemos planteado de igual manera por la defensa del señor Robinson González Campos y la señora Olga González Yauribilca una excepción de improcedencia de acción por este hecho, en razón a que el hecho imputado, señor magistrado, no constituye delito. Si bien usted ha manifestado que se tiene que tener el contexto de toda la imputación, señor magistrado, esta defensa considera que no hay delito porque la tesis imputativa del Ministerio Público radica en que, mediante la defensa, y usted en otras resoluciones ha dicho mediante actos de corrupción, aunque eso ha dicho el juez, eso ha dicho la señora fiscal que no se va a aprobar en audiencia, pero incluso usted ha hecho extensivo. Y si es así, el acto de defensa más el acto de corrupción serviría para el ocultamiento. Entonces la defensa lo que quiere rescatar, señor magistrado, lo que quiere hacer de análisis es lo siguiente. Con la defensa o con el supuesto acto de corrupción que está imputando la fiscalía, pero que ha dicho que no se va a aprobar, ¿qué es lo que se oculta? ¿Qué dinero se oculta? Porque, como lo ha dicho la fiscalía, esos actos supuestamente de corrupción serían en defensa de los testaferros y de los miembros de la organización criminal. No son para que no recuperen un dinero, no son para evitar que se embargue un bien. Supuestamente la única defensa, porque como lo dije en otras audiencias, la defensa es de un abogado penalista y en consecuencia, señor magistrado, como abogado penalista, y la fiscalía ha sido clara, ha hecho mi patrocinado y su hija simplemente defensa en el área penal de los miembros de la organización, dice la fiscalía, de los miembros como Ludit y también de los testaferros, como en este caso concreto el señor Villacrés. La pregunta es, si mediante esa defensa y ese acto supuestamente de corrupción, que repito, no está en la imputación, ¿se oculta a la persona o se está ocultando la recuperación de los bienes? Y la imputación ha sido clara, señor magistrado, porque acá no se está tratando de ocultar ningún tipo de dinero, ningún tipo de bien. En consecuencia, el hecho imputado en este caso no configura el delito de lavado de activos, porque la imputación es clara que ha sido para proteger a los testaferros y los miembros de la organización, los líderes de la organización. Eso es todo, señor magistrado. La misma defensa es tanto para el señor Robinson González Campos y la señorita Olga González Yauribilca. Ya, solo una aclaración, doctor. De lo que yo he leído de la imputación en el caso pasado, de lo que atribuye el Ministerio Público, lo he señalado textualmente eso es lo que manifiesta el Ministerio Público, no es de que yo lo haya sacado. A ver. Claro, otra cosa es lo que haya dicho el Ministerio Público de que eso no va a aprobar. Mira, en eso podemos estar de acuerdo. Pero de lo que he dado lectura y de que impunidad en la página 517, si usted me sigue, en el párrafo final, impunidad de sus actos y permitiendo la continuidad de los mismos acciones que realizó mediante actos de corrupción con la finalidad de evitar se descubra las ilícitas actividades de la organización. O sea, no es algo que se me haya ocurrido a mí, es lo que por lo menos le he entendido, doctor, que yo he dicho eso y la Fiscalía ha dicho que no va a aprobar. A ver, por favor, doctor Benítez, por favor. Magistrado, lo aclaro en todo caso. Como bien hemos coincidido en ese punto, la Fiscalía ha sido clara en decir esto no vamos a aprobar. ¿Qué es lo que se prueba? Lo que se prueba es la imputación. Yo
le imputan a mi cliente haber robado un celular. Mi cliente era tío de alguien. No me van a probar si era o no tío de alguien. La imputación es respecto de lo que lo van a procesar. ¿Cuál es el hecho por el que lo van a procesar? Haber robado el celular. En este caso, no va a probar, como bien ha dicho la fiscalía, si corrompió a alguien o no corrompió. Eso no está, considera esta defensa que no es parte de la imputación, no basta que la fiscalía lo diga, sino que como no se va a probar, señor magistrado, y como tampoco están denunciando por corrupción de funcionarios, entonces para esta defensa ese hecho no es parte de la imputación, es una alegación de fiscalía con el fin de encontrar un hecho ilícito, pero los delitos por los que lo están imputando son lavado de activos y asociación ilícita. Cuando la fiscalía incluso dice, pero ojo, la agravante, y tenemos que ver la agravante, un momentito, porque si no hay el tipo base, no hay la agravante. Entonces no me van a decir, no, es que la organización, porque me tienen que probar el lavado para eso. Tendría que existir, señor magistrado, que el hecho que le están imputando en este caso, porque se trata de una excepción de improcedencia de acción, el hecho que le están imputando configura el delito de lavado de activos. Y como repito, si es que no está ocultando los bienes, si no está claro siendo, incluso utilizaría métodos de corrupción, ¿para qué? Para proteger a los miembros de la organización. ¿Y así configura el lavado de activos? Esa es la gran pregunta, señor magistrado. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien. El Ministerio Público. Sí, señor magistrado. Conforme a lo señalado por la defensa, el Ministerio Público, cuando construye la imputación, ha detallado que existe una imputación genérica y el hecho como tal, con las circunstancias presentes, concomitantes y posteriores. Adicional a ello, la imputación concreta por cada uno de los acusados que intervienen en este hecho Lurín Lurín. En ese contexto, cuando uno analiza, señor juez, el hecho global del caso Lurín Lurín y ubica la participación de los acusados, en este caso Robinson González y Olga González Yaurihuilca, nosotros podemos advertir que en lo que corresponde a las circunstancias concomitantes, detalladas a nivel de la foja 644, en el segundo párrafo, se detalla con relación a los actos fraudulentos que afectaron a Jorge José Pasos Holder, quien reclamaba la propiedad del inmueble Lurín Lurín y, entre otras, las acciones legales que implementó para denunciar a Manuel Asunción Villacrés Arévalo, Ludito Orellana Rengifo, entre otros por los delitos contra la fe pública y otros, lo cual originó una investigación en la segunda Fiscalía Mixta de Lurín con la denuncia 240-2008, la misma que fue derivada posteriormente al 52 Juzgado Penal de Lima en el expediente 83-66-2010, entre paréntesis 184-2010, a cargo del juez Omar Ahmed Chávez. Tercer párrafo es, doctor. Corresponde a la foja 644. Ya, sí, adelante. Con estos actos fraudulentos se afectó, ¿no? Es lo que dice. Sí, efectivamente, ese párrafo. Ya. Y se señala en este párrafo que ante lo cual participaron activamente en la defensa de los integrantes de la organización los coacusados Jorge Luis Reyes Matos, J.R. Primo, Maribel Castillo Chihuahua, C2, Olga González Yaurihuilca, G06, Robinson González Campos, G05, e Iván Gómez Torres con G07, que eran los códigos. La organización criminal respondió a través de los abogados del área penal con denuncias penales contra Jorge Pasos Holder. En ese sentido, sigue detallando la participación de Jorge Reyes Matos, J.R. Primo. En el momento, comandante PNP en actividad y a su vez abogado, se encargó de intervenir en la investigación policial por el delito de falsificación de documentos que se le seguía a Manuel Asunción Villacrés Arévalo, entre otros integrantes, para lo cual contactó a los efectivos de la comisaría de Lurín para que se obtenga el archivamiento de la investigación, recibiendo diversas cantidades de dinero de la organización criminal.
De igual forma, los abogados del área penal, logrando que la Fiscalía no formalice la denuncia penal contra Ludit Orellana Rengifo porque el dictamen pericial físico de audio que se le practicó a Ludit Orellana Rengifo fue negativo, la misma que se obtuvo en base a actos de corrupción. Asimismo, utilizando los actos de corrupción con el juez Omar Ahmed Chávez, lograron que éste declare fundada la cuestión prejudicial y la excepción de naturaleza de acción planteada por Robinson González Campos a favor de los integrantes de la organización, con lo cual se verifica que la conducta de los referidos acusados en su condición de abogados no era neutral. Y se desarrolla, señor magistrado, aquí las consideraciones por qué no se habría presentado una conducta neutral, lo cual en este nivel ya no es alegado por la defensa. Y en el siguiente párrafo se señala, ya estamos a fojas 645, 46, de igual forma, Rodolfo Orellana Rengifo, conociendo de las relaciones con magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, encargó al acusado Robinson Octavio González Campos que asuma la defensa de Manuel Asunción Villacrés Arévalo, testaferro y chofer de Rodolfo Orellana, quien en los años 2012 se encontraba cumpliendo prisión preventiva por haber participado como testaferro del clan Orellana, para cuyo fin el acusado Robinson González, conjuntamente con su equipo de abogados Olga González Yauribilca e Iván Gómez Torres, buscaron acercarse a los trabajadores del 52 Juzgado Penal de Lima, a fin de conseguir la libertad del testaferro y asegurar el resultado favorable, haciendo uso de dinero en la organización producto de la venta de los inmuebles apropiados de manera ilegal, los cuales eran destinados para realizar varios pagos a los secretarios del juzgado, conforme al secretario del juzgado de nombre Custodio Limache, quien habría proyectado la resolución favorable a favor del testaferro Manuel Asunción Villacrés Arévalo, con lo cual se lograría su libertad por el pago registrado en los cuadros Excel que se pudo incautar de la organización criminal, que se detalla el 22 de agosto del 2012. Robinson González Campos, por intermedio de Olga González Yauribilca, recibe de la organización la suma de $2.500 americanos para pagar al secretario del 52 Juzgado Penal para el caso Manuel Villacrés INM, Inmueble Lurín, logrando la libertad. Sin embargo, en las instancias superiores se revocó la libertad por la detención. Ese extremo, señor magistrado, lo concordamos con la imputación concreta de Robinson González Campos, que aparece a folios 658 y 59. Cuando se detalla 5, Robinson González Campos, integrante de la organización criminal, periodo entre octubre del 2011 a diciembre de 2012, con su rol y función jefe del área penal encargado de la protección de la organización criminal, identificado con el código G5, quien a fin de evitar la identificación del origen ilícito de los bienes inmuebles y las ganancias ilícitas a través de la defensa legal, lobby y actos de corrupción, para ello Rodolfo Orellana le habilitó y financió una oficina ubicada en Avenida Aviación San Borja, donde se instaló con todo su equipo de abogados, como Olga González, Iván Gómez Torres, Ramos Caicho, entre otros, siendo que el pago de planillas, servicios, agua, luz, teléfono, internet y logística, entre otros, era financiado con dinero de origen ilícito producto de la venta de los inmuebles obtenidos ilícitamente por parte de los jefes Rodolfo y Ludit Orellana Rengifo. Asimismo, el acusado se le encargó la protección y defensa de los testaferros que eran denunciados por los agraviados, cuyas acciones ilícitas también eran financiadas por Rodolfo Orellana Rengifo, de tal manera que los testaferros ni siquiera conocían al abogado, como en el caso de Manuel Villacrés Arévalo, Rosalía Vargas Chao o Wilmer Arrieta Vega, entre otros. Y se detalla que el acto de ocultamiento, su conducta es ocultar el inmueble denominado Lurín, ubicado en Pampas de Lurín con la partida 12317609, las ganancias ilícitas que recibió la organización criminal en la suma de $150.000 y los actos de lavado de activos ejecutados por la organización criminal entre octubre del 2011 a diciembre de 2012, cuyo origen ilícito podía presumir en cumplimiento de su rol y función, conforme al plan criminal, ejerció la defensa de los integrantes testaferros, como el caso de Manuel Asunción Villacrés Arévalo, a fin de obtener resoluciones favorables, lo cual le permitió conseguir el dominio de la titularidad del bien inmueble denominado Lurín. La finalidad era lograr el archivamiento de la investigación seguida contra Villacrés Arévalo, tramitado ante el 52 Juzgado Penal de Lima, expediente 8366-2010, y que no se descubra la verdadera titularidad del bien ejercida por los líderes de la organización criminal. De esta forma,
evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso, al lograr variar la medida de prisión preventiva mediante actos de corrupción, con lo cual logró que el inmueble Lurín Lurín se mantenga en la esfera de dominio de la organización criminal y continúe percibiendo las ganancias ilícitas del bien a través de los conceptos por arriendo que entregaba la empresa Cálida en la suma de $150.000. De su accionar recibió ingentes sumas de dinero maculado proveniente de la caja bóveda de la organización criminal en forma de bonos, comisiones, pagos por planilla, pagos a terceros o coima. La imputación por lavado de activo agravado, que sigue en el punto B, se detalla también a Robinson Octavio González Campos, conjuntamente con su equipo, ejerciendo un rol y función de proteger la organización criminal, ocultando las actividades ilícitas a fin de que no se descubra el modus operandi de la organización criminal, esto es, los bienes, dinero y ganancias de origen ilícito convertidos, transferidos y ocultados por sus coacusados y testaferros a efectos que sean descubiertos, ejerciendo de esta forma una defensa de los mismos de manera directa o a través del equipo de abogados que él dirigía, evitando que se descubra la participación de los jefes integrantes cabecillas de la organización criminal a través de los testaferros, en consecuencia evitando su incautación o decomiso, como en el presente caso con Manuel Villacrés Arévalos en el caso Lurín Lurín. Y se detalla, señor magistrado, una serie de actividades que, de acuerdo a su rol y función, Robinson González Campos desarrolló. En el mismo sentido, para el caso de Olga González Yorubilca, en el punto 6, que correspondería a las siguientes fojas, 660, en el caso del documento que usted tiene a la vista. Y ahí también se señala, señor magistrado, Olga González Yorubilca se le atribuye ser coautora del delito de lavado de activos agravado por organización criminal del periodo octubre 2011, diciembre 2012, en la modalidad de actos de ocultamiento al haber integrado el área penal de la organización criminal brazo derecho de Robinson González Campos, de acuerdo a su rol y función, supervisar, controlar y ejecutar en forma conjunta y en coordinación con Robinson González las disposiciones de los jefes a fin de obtener resultados favorables para la organización criminal. Asimismo, recepcionaba dinero en la organización criminal para el cumplimiento de la finalidad. De igual forma, fungió de aparente defensa legal de los testaferros integrantes, quebrantando de esta manera la conducta neutral, lo cual ya no es alegado a este nivel por el abogado defensor, como en la anterior ocasión. Y se detalla los actos de ocultamiento, siendo su conducta ocultar el inmueble Lurín Lurín, ubicado en Pampas de Lurín, en la partida 12317609, las ganancias ilícitas que recibió la organización criminal y los actos de lavado de activos ejecutados por la organización entre octubre del 2011 a diciembre del 2012, cuyo origen ilícito debía presumir y, en cumplimiento de su rol y función, participó en la defensa de los integrantes y testaferros de la organización criminal al mando de Robinson González Campos, como en el caso de Manuel Asunción Villacrés Arévalo, puesto que a fin de obtener resoluciones favorables, esto le permitió conseguir el dominio de la titularidad del inmueble denominado Lurín Lurín a la organización criminal, siendo que, de acuerdo al plan criminal de los jefes de la organización, Rodolfo y Ludido Orellana Rengifo, le encargaron la defensa del testaferro Manuel Villacrés, conjuntamente con Robinson González Campos, y para lograr el archivamiento de la investigación que se tramitaba en el 52 Juzgado Penal de Lima, y hacemos referencia al expediente 8366-2010, era la intermediaria entre Robinson y los jueces del Poder Judicial, así como de los lobbies, y también recibió dinero para cumplir con las gestiones ilícitas de Robinson González, participando en las reuniones para concretar el plan criminal y no se descubra la verdadera titularidad que se ejercía por parte de los líderes de la organización criminal. De esta manera se evitó la identificación del origen, incautación o decomiso, con lo cual le permitió conseguir el dominio y la titularidad del inmueble Lurín Lurín, asimismo recibir ganancias por la constitución de la servidumbre de paso en la suma de $150.000, ganancias que la acusada podía presumir de este origen ilícito, ya que se entregaban sin mayores formalidades legales dineros que servían para asegurar resultados favorables mediante los pagos a terceros o coimas en la organización criminal. Y todo ello estaba pues dirigido a evitar la incautación o decomiso del bien y beneficiarse a sí mismo de las ganancias recibidas. Todo ello con el objeto de desarrollar las estrategias de defensa del testaferro, lo cual ejecutó conjuntamente con su equipo de abogados.
y para esto recibió planillas, oficinas, se pagaron planillas, oficinas, servicios, bonos, coimas o pagos a terceros que eran asumidos por Rodolfo Orellana Rengifo con dinero producto de la venta de los inmuebles de origen ilícito, lo cual era de conocimiento de todos los integrantes de la red criminal, y con esta situación, señor magistrado, se aleja pues su accionar de una conducta neutra. ¿Y por qué es importante eso, señor juez? Porque de acuerdo al acuerdo plenario 3/2010/ACJ-116, en el fundamento número 24 se detalla pues que efectivamente la participación de especialistas, en este caso abogados, especialistas en derecho penal, que era una parte de la organización criminal y que estaban en el área legal, realizaron actividades en favor de la organización criminal, no ejerciendo una defensa, y eso entonces implica que, como han trabajado en función a la resolución criminal y a la finalidad de la organización criminal, esto es cometer actos de lavado para obtener ganancias ilícitas, entonces la conducta de los acusados no es una conducta que vaya acorde al desempeño de una función o al desempeño de su profesión, sino muy por el contrario, señor juez, esta conducta sí corresponde ser imputada y se subsume de manera coherente en los supuestos de ocultamiento, del delito de lavado en la modalidad de ocultamiento, y se le imputa el decreto legislativo 1106 en su artículo 2, concordante con el artículo 4, inciso 2 de la misma ley, en lo referente al agravante de lavado de activos, porque recuerde que la participación de estos dos coacusados no está en función solamente de una actividad única, sino en función a todo el conjunto y al plan criminal que pudo desarrollar el clan Orellana. Entonces, es ahí donde se encuentra, señor juez, el contexto real de la imputación. Por ende, consideramos que los argumentos de la defensa en nada, señor magistrado, enervan la imputación, y muy por el contrario, ya el acuerdo plenario al cual se ha hecho referencia ha señalado que perfectamente profesionales, en este caso los abogados penalistas, pueden ser imputados por delitos de lavado de activos en estas circunstancias, tal como vemos aquí para el presente caso, que la conducta de los coacusados no se circunscribió solo en el ejercicio de la defensa legal, sino de participar de manera organizada dentro de un rol y función para cumplir los fines de la organización criminal. Por ende, solicitamos, señor juez, que la excepción de improcedencia de acción que deduce la defensa se declare infundada. La Procuraduría. Sí, señor juez, en concordancia con lo que acaba de mencionar el señor representante del Ministerio Público, de igual forma, pues la Procuraduría solicita que se declare infundada la excepción de procedencia de acción. Y lo que se pide, señor juez, es que sea en forma sistemática toda la acusación que está haciendo el señor fiscal respecto de todos los acusados. El señor abogado toma tangencialmente lo dicho por el Ministerio Público en cuanto manifiesta que no va a poder probar los actos de corrupción. Sin embargo, señor juez, lo que no se debe perder de vista es que para la obtención del bien inmueble, para apropiarse del bien inmueble, el señor Villacrés recurrió a ilícitos penales como delitos contra la fe pública. Y también es ya por todos que han visto la acusación, existe una sentencia condenatoria en segunda instancia por ese delito. Entonces, lo que tenían que hacer los abogados que formaban parte, vamos a decir, del brazo del área legal, era justamente proteger o defender a esos testaferros, pero protegerlos no porque ellos tuviesen interés en la persona natural, sino el interés era en la organización criminal. ¿Por qué? Porque era el señor Rodolfo y la señora Gludit Orellana quienes hacían esos pagos, y esos pagos están evidenciados con los distintos elementos de convicción. Por lo tanto, señor juez, no es tan cierto de que no se haya cometido el delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, porque lo que se buscaba, la finalidad que se buscaba era ocultar la fuente de
para darle la apariencia de legalidad y con ello obtener las ganancias. ¿Y cuáles han sido las ganancias? Ya lo dijeron, es justamente pues no el beneficio al hacer el contrato de servidumbre y obtener $150,000 que ingresaron pues a las arcas de la organización criminal y que todos pues se beneficiaron. En ese sentido, señor juez, es que sí están acreditados los actos de ocultamiento, toda vez de que la participación de estos abogados no ha sido en un rol neutral, sino ha sido con la finalidad de ocultar el origen ilícito y obtener una ganancia por ello. Doctor Benítez, finalmente, por favor. Gracias, señor magistrado. En principio, debo dejar en claro que esta defensa siempre ha hecho referencia a la conducta neutra de mi patrocinado, señor magistrado, pero no como un elemento esencial para la excepción que estamos planteando. Nosotros siempre hemos considerado que no existe ningún acto de corrupción que ha realizado mi patrocinado. Más aún, cuando el juez al que han hecho referencia, el señor Ahmed, le iniciaron un proceso penal y no está condenado. ¿Y cómo se puede vulnerar la presunción de inocencia cuando el especialista de ese caso está procesado a pedido de la señora Marita Barreto y no se le condena todavía? Y si no hay una sentencia condenatoria, ¿cómo pueden decir que existe acto de corrupción? Número uno, pero eso no como elemento sustancial para la excepción de improcedencia, señor magistrado. ¿Qué es lo esencial para esta improcedencia? Fiscalía y Procuraduría han dicho, con la finalidad de evitar la identificación del bien. Y mi patrocinado lo que ha hecho es defender a un supuesto testaferro según la imputación. Entonces la defensa no entiende cómo si me dicen con la finalidad de identificar el bien, pero si es un proceso penal. ¿Cómo así es que realmente oculto? Porque la fiscalía dice, no, es que oculta por la defensa. De repente defensa con corrupción, de repente defensa legal, no lo sé, pero mediante esa defensa lo oculta. Y la defensa dice, pero no oculto. No oculto porque lo que estoy haciendo no es contra el bien, no es contra el dinero, es contra la persona. En ese sentido, señor magistrado, la Fiscalía y la Procuraduría dicen, ocultabas el bien, ocultabas las ganancias, pero no ocultabas ni el bien ni las ganancias. Porque defendía a una persona y si pagaba, porque según la imputación negada totalmente por esta defensa, ese acto de corrupción jamás existió, pero si según la imputación dice, pagaban y recibía dinero de la organización, bueno, pues eso de repente discutiremos más adelante si configura o no en asociación, pero para el lavado no, porque lo que está haciendo ese elemento que me dicen, ¿cuál es el elemento? Defender, ¿cuál es el elemento objetivo? Defender, con o sin acto de corrupción, pero defender, y así puedo ocultar el bien. Eso es imposible, pues, señor magistrado. Y dice, ¿se habría beneficiado hacer que la organización se siga beneficiando? No, porque es defensa de la persona. Y cuando el señor fiscal dice, pero el acuerdo plenario tal nos ha dicho que efectivamente se puede procesar a un abogado, de repente el acuerdo plenario lo permite. Pero tenemos que circunscribirnos a la imputación del Ministerio Público. Estamos en una excepción. Imputación. Y la imputación es, como lo defendiste, entonces ocultabas el dinero, ocultabas el bien, pero no existe esa conexión, pues, señor magistrado. Se aplica para todos los casos. En consecuencia, la defensa considera que se debe declarar fundada la excepción de improcedencia. Más aún cuando han dicho que ellos sabían y buscaban que no se descubra la titularidad. Señor magistrado, somos hombres de derecho. ¿Cómo hago para que alguien sea o no el titular en un proceso civil? Eso no se hace a través de un proceso penal. A través de un proceso penal busco que condenen a alguien, que le reduzcan la pena, que lo absuelvan, que lo sobresean. No discuto titularidad jamás. Por esas consideraciones, señor magistrado, la defensa solicita que se declare fundada su excepción. Muchas gracias.